Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Pavel Muñoz, con el queremos hablar sobre su gestión en la asamblea, tanto en la que está por finalizar el día 14, cuando se instala la nueva, como en las proyecciones de lo que será la asamblea que trabaje desde el 14 de mayo del 2021 hasta el 2025. Asambleísta Muñoz, ¿cómo analizar el trabajo? Usted ha liderado la Comisión de lo Económico, una serie de elementos importantes que han trabajado en el periodo de la asamblea que termina. ¿Cómo evaluar este trabajo? ¿Cómo dar una respuesta a la ciudadanía para que comprenda la importancia de la gestión del poder más importante del Estado? Claudia, un saludo para usted, un abrazo para la ciudadanía que nos puede ver y escuchar. Yo haría una valoración negativa del trabajo de la Asamblea en estos 4 años. Evidentemente hay cosas que rescatar y espero que en la entrevista podamos sacar algunos de estos elementos positivos, pero en su conjunto, cuando uno hace el promedio de la valoración y el promedio de la calificación total de la Asamblea, creo que es una Asamblea Nacional que le queda debiendo al país. Y le queda debiendo, Claudia, sobre todo porque decidió darle la espalda. Me refiero a las autoridades de la Asamblea Nacional. Fíjese que yo soy asambleísta y esta autocrítica también me toca, digamos, ¿no es cierto? También a los 137 asambleístas también nos cae parte de esta crítica, pero me parece que ha estado muy concentrada en quienes manejaron la Asamblea Nacional, porque decidieron una cosa que, a pesar de que yo tuve como coordinador de bancada varias reuniones con ellos, me refiero a quienes presidieron, el caso de José Serrano, el caso de Elizabeth Cabezas, el caso de César Litardo, siempre les dije lo mismo y siempre cayeron en el mismo error. Lo que les dije es que la Asamblea Nacional debe representar al pueblo ecuatoriano y no al gobierno nacional. Sin embargo, al menos de estas 3 personas que estuvieron en la presidencia decidieron lo segundo, que la Asamblea sea una representante del Ejecutivo, un Ejecutivo que no ha tenido una estrategia, un Ejecutivo que ha tenido una, gestión, por lo menos decir errática, ¿no es cierto?, absolutamente mediocre en algunas carteras de Estado, y la Asamblea Nacional, al haberse comprado esa falta de estrategia y al haberse puesto no como representante del pueblo ecuatoriano, sino como representante del Ejecutivo, tiene los problemas que hoy tiene. Y cierro, Claudia, diciéndole que eso supone no haber tocado ni haber legislado para las principales necesidades ciudadanas. El tema del desempleo, el tema de la falta de seguridad, el tema de la falta de producción, el decaimiento económico, todo esto, digamos, no ha sido favorecido por la Asamblea Nacional. Usted es muy crítico tanto de la Asamblea cuanto del Poder Ejecutivo, pero también recordamos que usted fue parte del grupo político que llevó al señor presidente Lenín Moreno al poder. ¿Por qué es tan duro y qué es lo que quisiera que se cambie en la nueva? Porque usted habla de una asamblea que legisló a favor de un ejecutivo y que no lo hizo de manera directa, y además con la problemática de, usted señala que el ejecutivo fue errático, que no tuvo políticas claras, que no tuvo una estrategia clara ni una planificación. Y hay algo más que de la asamblea queda pendiente, que es la pandemia. En la pandemia tampoco hemos visto que hayan actuado de una manera eficiente, que hayan podido lograr solucionar. Siempre y cuando uno tiene que analizar también, la asamblea legisla y fiscaliza, pero ¿cómo lograr esta empatía y responder a la ciudadanía que los elige para 4 años a ustedes en los periodos? Usted está terminando uno y está por iniciar otro. ¿Cómo lograr ese trabajo, esa demostración de que la Asamblea da una respuesta a los electores? Pero también no podemos olvidar que el Ejecutivo o el Presidente de la República es un colegislador que veta y además envía leyes a la Asamblea. ¿Por qué soy tan duro, Claudia? Por, la falta de empatía y la falta de conexión del gobierno con su pueblo. Yo creo que este gobierno, sin duda alguna, pasará, al tacho del olvido de la historia. Creo que ha hecho una gestión tan mala que ni siquiera será recordado, Claudia. Eso es lo que a mí me parece avisorar de este gobierno. Y si quiere, tomemos un ejemplo, que podríamos tomar muchos.
Pero tomemos un ejemplo que usted ha señalado también, o que usted de alguna u otra manera seguramente piensa cuando señala esta falta de gestión adecuada en algunas carteras de Estado. Y pongamos simplemente la administración y el manejo de la pandemia. Somos el país, o estamos entre los países a nivel mundial que peor ha manejado la pandemia. No tenemos un registro claro de los fallecimientos de la pandemia. Se hablan de cerca de 15.000, 16.000 fallecidos, pero esos no son las cifras, Claudia, reales. Cuando uno va al registro civil, por ejemplo, y determina lo que se llama muertes en exceso, usted se va a encontrar que tenemos más de 50.000 muertes en exceso. Es decir, uno de los países, seguramente estamos entre los 3 primeros. Le digo seguramente porque estaba absolutamente consciente de la calificación que teníamos hasta la semana anterior, que estábamos en el segundo país con peor situación en ese sentido. Fíjese el tema de las vacunas, fíjese el tema de las pruebas de testeo, y fíjese lo que en este mismo momento está pasando, Claudia. Digamos que no es justificativo, pero uno pudiera entender que no estuvieron preparados para el primer momento de la pandemia. Esto era una cosa que sorprendió relativamente porque la organización tanto panamericana como mundial de la salud ya venían advirtiendo desde finales del 2018, ¿no es cierto? Sobre todo a inicios del 2020, perdón, desde finales del 2019, inicios del 2020, ya venían, ¿no es cierto?, dando algunas alertas para que los estados se preparen. Aquí decidieron no prepararse. Aquí la que entonces era ministra de Salud, Andra Muñoz, puso no una renuncia, sino una denuncia diciendo de que no le habían, entregado los recursos. Después tuvimos unas imágenes dantescas en Guayaquil cuando a la gente le tiraban un cartón para que entierre a sus fallecidos. Después, cuando eso mismo pasaba, pagaron $2.000 millones, Claudia, de una deuda que se vencía en el 2022 y en el 2023. Es decir, sí tenían recursos para atender la pandemia, simplemente dejaron, la dejaron desatendida. Sí, pero Pavel, ese es papel del Ejecutivo que ustedes pueden fiscalizarlo. Usted habla de todo lo que hizo la OMS o la OPS, pero incluso la Organización Mundial de la Salud ha sido duramente criticada porque en teoría no levantó las alertas y no apoyó a los países. También ha recibido muchísimas críticas a nivel global la labor de la Organización Mundial de la Salud. Hay muchos temas que usted menciona, pero es una labor del Ejecutivo. Y la pregunta que yo le hago es, ¿qué se hizo en la Asamblea? El Ejecutivo deja muchos saldos pendientes. Lo que usted dice, registro de personas que han fallecido por la pandemia, registro de personas que han tenido COVID. El Ecuador no tiene ningún tipo de estadística confiable de este año. En eso somos conscientes. Y veíamos el fin de semana que a nivel global decían cuáles son los 10 países con mayor crecimiento y mayor incremento de mortalidad en el mes de abril. Y Ecuador está en el 4º puesto. Es terrible enfrentarlo un año más tarde, pero eso es Ejecutivo, criticado por todos los sectores, sobre todo en su gestión de salud y en otras gestiones, pero ustedes como Asamblea, ¿qué podían hacer? Y usted dice, estamos en deuda. Ejemplos de lo que se pudo hacer y ejemplos de lo que decidió la Asamblea no hacer. Solo le termino, digamos, del colofón, porque cuando uno cree que ya todo lo peor ha pasado, le tiraban un cartón, pagaban $2.000 millones afuera, en ese momento llegó un proyecto legal del Ejecutivo que lo llamaron Ley Humanitaria, que terminó siendo una puñalada en la espalda a los trabajadores de la patria, porque realmente lo que hizo ese proyecto fueron 2 cosas: abaratar el despido y hacer a la precarización laboral una política de Estado. ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué hicimos nosotros? Por eso aquí, Claudia, a pesar de mi dura crítica, digamos, al legislativo, sí creo que la ciudadanía también puede discernir quienes estuvimos, siempre bajo el mandato de la gente que nos eligió y aquellos que sucumbieron, ¿no es cierto?, a las mieles del poder y traicionaron a esa gente que los eligió. 2 ejemplos concretos de lo que se hizo o se pudo hacer. Yo presenté, y perdón que lo ponga en primera persona, pero es el ejemplo que tengo a la mano, además para mostrar la diferencia de enfoques entre lo uno y lo otro. Yo presenté un proyecto de ley. Debe haber sido unas 2 semanas antes de que el Ejecutivo enviara su proyecto, Claudia. ¿Qué planteaba ese proyecto de ley? Lo que hoy se discute a nivel mundial. Planteaba, por ejemplo, la transferencia, o más bien dicho, que tengamos un paquete de transferencia mucho más, fuerte hacia las familias en peores situaciones, que las deudas que teníamos con el sistema financiero, por poner un ejemplo, se congelaran en 3 meses, no para que regalaran esa plata, sino para que la cobraran después, ¿no es cierto?, sin ningún recargo, sin ninguna comisión, sin ninguna sobretasa, digamos. Si yo le llegué a deber al banco 300,
me cobraba exactamente los 300 dividido en 12 cuotas, ¿no es cierto?, para el próximo año. Nada de eso dejaron que pase, Claudia. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no es cierto?, estaban pensando en otra cosa y estaban pensando de espalda a la ciudadanía. Y finalmente, también pongo otro ejemplo que lo pedí yo, cuando en esa pandemia el presidente de la República presenta el informe de gestión, Claudia, lo primero que yo hago es que se cumpla la Constitución, nada más que el cumplimiento de la Constitución, Claudia. Y eso significaba un ejercicio de fiscalización. ¿Qué dice la Constitución? Que si el presidente de la República presenta un informe, la Asamblea debería enviar el informe a una comisión determinada y esa comisión debería evaluar el informe para decirle después al Pleno y a la ciudadanía si el informe de gestión, digamos, refleja la realidad o no. Ninguna de esas cosas hicieron. Por lo tanto, Claudia, cierro diciéndole que, claro, no legislamos porque no quisieron legislar cosas alternativas a las enviadas por el Ejecutivo y no se le fiscalizó al presidente de la República en su informe de gestión, por ponerle un ejemplo, porque nuevamente fue cubierto por estas personas que deciden entregarse a Moreno y no entregarse al país. Usted habla de varios temas, Pavel, y uno de ellos es el tema de la fiscalización también. Ahora, ¿cómo proyectarse para la nueva Asamblea? ¿Qué pasó con las reformas a la ley o al Código Interno de Funcionamiento de la Asamblea? Se hablaba mucho de generar un comité de ética que analice qué está pasando con cada asambleísta y con cada bancada y en un momento dado cómo son el tema de funcionamiento. ¿Qué está pasando con esto? ¿Va a haber una comisión especial o una que se dedique al tema ético de los propios asambleístas? Han sido duramente cuestionados. Históricamente, no sé si hay una asamblea con menor imagen que la de ustedes. ¿Cómo lograr remontar y demostrar al país otras cosas? Ahora incluso se habla de que ustedes han llegado a acuerdos con grupos como el socialcristianismo y eso genera una serie de elementos, de dudas, de complicación cuando se unen dos fuerzas que aparentemente siempre han estado contrapuestas. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo ven además el nombramiento de las autoridades de la Asamblea, que ya estamos a pocos días del día 14, que se nombran las autoridades, y el día 19 la constitución de las nuevas comisiones al interior de la Asamblea? Divido en tres la pregunta que usted me ha hecho. Hay algunos temas ahí para comentar, Claudia. El primero es que el gobierno de Moreno ha sido tan malo que en algunas ocasiones efectivamente hemos tenido que votar, ¿no es cierto?, junto al Partido Social Cristiano y otros para, frenar algunas cosas. Pero esto no es lo importante de con quién se vota, lo importante es por qué se vota. Y en ese sentido, evidentemente, Claudia, nosotros hemos sido absolutamente tajantes en oponernos a una agenda o que golpee los derechos de de la población ecuatoriana o que golpee el bolsillo de los más pobres de la población ecuatoriana. Frente a eso siempre nos hemos opuesto y usted puede encontrar nuestra votación negativa, por ejemplo, en la ley humanitaria, en la última ley que privatiza el directorio del Banco Central, en la ley que puso el impuesto del 2% a las pequeñas y medianas empresas. En todo eso nos opusimos porque entendemos claramente cuál era el objetivo de fondo y era privilegiar a los sectores privilegiados, valga la redundancia o perdónenme la redundancia, y era golpear, ¿no es cierto?, a los sectores más deprimidos. Lo segundo es que, déjeme ponerle tres ejemplos claros de las reformas que supone la actualización de la ley que rige para la Asamblea Nacional. Primero, ya no tenemos 13 comisiones, ¿no es cierto?, sino que ahora hay 15 comisiones. ¿A qué comisiones se agregaron? Se agregó una comisión que se llama de Derechos Humanos y se agregó una comisión de la niñez. Recuerde que en este momento se está tratando también el Código de la Niñez y por lo tanto se vio la necesidad de tener una comisión específica para eso. Primer cambio en términos legislativos. La asamblea que se inaugura no tendrá ya solo 13 comisiones, tendrá 15 comisiones. Segundo cambio vinculado con fiscalización. En este momento, antes usted podía ser, por ejemplo, miembro de la Comisión de Régimen Económico y también podía compartir, ¿no es cierto?, su participación en la Comisión de Fiscalización. Hoy eso no se puede. La Comisión de Fiscalización ya tiene miembros plenos, es decir, los miembros de la Comisión de Fiscalización ya no pueden integrar otra comisión, ahora se dedican solamente a eso. Tercer cambio también en materia de fiscalización. Fíjese lo que pasó con María Paula Romo. Ese juicio político pasó en el cajón, en la congeladora, Claudia, al menos 9 meses. Hoy ya no se puede hacer eso. Yo estoy sustanciando y estoy llevando adelante el juicio político al señor Juan Carlos Ceballos por su negligente manejo de la cartera de Estado de Salud
Y claro, el presidente ya no es que le ha dado, digamos, un impulso al juicio político, es que con las reformas ya no puede, por su voluntad, él sostener o digamos, poner en la congeladora el juicio, sino que empiezan a correr tiempos que se tienen que cumplir mandatoriamente. Este también es un cambio en ese sentido. Y finalmente yo le diría que hay algunos cambios ya de ejercicio y forma de funcionamiento de la Asamblea. Y finalmente, estos cambios los veremos en una Asamblea que efectivamente tiene el gran reto de subir sus números de aceptación. Yo también creo, Claudia, que debe ser la Asamblea que cierra de las que ha tenido peores calificaciones. Estamos tan mal que hemos tenido en algunos meses hasta peor calificación que Moreno, con eso le digo todo. Pero la que abre, ¿no es cierto?, debería tener, digamos, una calificación mayor. También a veces es injusta esa calificación de la Asamblea. Esto pasa en los legislativos de todo el mundo. Generalmente los legislativos son calificados con una calificación peor que lo que hacen los ejecutivos, porque el uno al final tiene la capacidad de política pública, puede inaugurar obras, por ponerle un ejemplo, grosso modo, ¿no es cierto? Y la otra a veces tiene que tratar leyes donde se ponen impuestos, esto a nivel mundial, y por lo tanto los legislativos suelen ser calificados peor que los ejecutivos, pero aquí el caso ha sido efectivamente dramático. Y yo creo, Claudia, para cerrar, que son los diálogos transparentes que se establezcan con las fuerzas políticas que integrarán la nueva Asamblea, los que marquen esa gestión transparente. También, y cierro con esto, se ha satanizado el diálogo político y esto es inadecuado, Claudia. Al final, en una Asamblea Nacional, y la que viene, la que se instalará el 14 de mayo, nos tiene a nosotros, a UNES, ¿no es cierto?, a la bancada de la Revolución Ciudadana, como la primera minoría, lo que se llamaría la primera minoría, es decir, ninguna bancada tiene en este momento votos por sí mismo para constituirse en una mayoría. Lo cual es interesante y va a generar otro tipo de expectativas de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo piensan ustedes aglutinar las fuerzas para la elección de los nuevos mandatarios de la Asamblea, por una parte, y por otra, qué ocurre con la parte ética y el análisis interno de cada legislador, que fue algo también que quedó suelto? Usted ha hablado de varios temas. ¿Qué pasó con analizar el comportamiento, las críticas que han recibido los legisladores, las denuncias? Y el ejemplo que usted me pone del exministro Ceballos, ¿qué sacamos como ciudadanía que se juzgue a quien ya no tiene el cargo y de pronto está hasta fuera del país? También son los comentarios de la ciudadanía que dicen, ¿por qué la Asamblea siempre responde tarde? Cuando el ministro ya dejó de ser ministro, empieza su juicio político, y este juicio entendería que se llevará a cabo en la próxima Asamblea. No, el juicio debería llevarse a cabo seguramente esta semana. Yo estimo que para miércoles o jueves de esta semana se pueda ya dar en el Pleno de la Asamblea Nacional este juicio. ¿El juicio llega tarde? Sí, Claudia, llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Digámosle al país la verdad completa. Llega tarde porque en varios temas el Ejecutivo ha contado con el resguardo y la protección de Creo y de la bancada social cristiana. Es decir, Claudia, si uno quiere, yo quiero mirar hacia adelante, digamos, y no quiero llorar sobre la leche derramada, pero a la ciudadanía deberíamos decir las cosas tal cual como son. En muchas ocasiones, la bancada de Creo ha sido la que ha cubierto las espaldas principalmente del gobierno. Por eso es que un juicio político se ha demorado, por ejemplo, en ser conseguido, porque no se han puesto todas las firmas, es decir, nosotros éramos en esta legislatura 30 firmas. Para que usted presente un juicio debería tener al menos 36, nos faltaban 6. Y la gente, ¿no es cierto?, dudaba o pensaba 4 veces antes de darle una firma para auspiciar un juicio político. Por eso llega tarde ese juicio político, pero no porque llegue tarde, Claudia. ¿En qué sentido llega tarde? Llega tarde porque él ya no está en funciones. Pero la tarea de legislación se puede hacer, la tarea de fiscalización se puede hacer hasta un año después de que esa autoridad ya no está en el cargo. Yo hubiera querido presentar esto mucho antes, no tuve las firmas de respaldo, las pude conseguir después de un largo proceso, ¿no es cierto?, ya cuando Ceballos estaba saliendo, y cuando se enteraba del juicio político, renunciaba. Esto también habla muy mal de él, porque en declaraciones dijo que quería darle la cara al país, ¿no es cierto?, y ahora le da la espalda al país. Y lo otro es en materia ética. Se aprobó también en esas reformas a la ley de la legislatura la Comisión de Ética. Esto sobre todo para que también podamos enfrentar... Es decir, dentro de las 15 comisiones está también la Comisión de Ética, ¿o es un espacio adicional? Es un espacio adicional ad hoc, Claudia. Se quiso copiar un poco el modelo chileno, ¿no?, para que exista de manera permanente siempre el funcionamiento. Ahora lo que va a pasar es que sí, se va a integrar una comisión de ética. Esta comisión de ética va a estar en ejercicio permanente,
pero sobre todo se reunirá y trabajará bajo el conocimiento de casos donde estén entredicho, ¿no es cierto?, la, digamos, solvencia ética de un determinado asambleísta, hombre o mujer. ¿Por qué? Lo que pasaba antes es que, le pongo el caso a Ana Galarza, tuvo una acusación de mal manejo, ¿no es cierto?, de, digamos, mal manejo suyo dentro de la Asamblea Nacional, lo cual permitió su destitución. Antes funcionaba de la siguiente forma: usted presentaba una denuncia, se conocía la denuncia, se calificaba, el pleno de la asamblea componía una comisión de 3 miembros y se analizaba el caso pertinente, ¿no es cierto? Ahora no, ahora vamos a tener una comisión de ética instalada permanentemente, con lo cual ante la presentación de una denuncia no se tendrá que ir al pleno para activar una comisión, sino que la que ya está creada empieza a conocer, ¿no es cierto?, el caso y empieza a derivar este caso según el nivel de gravedad hasta, digamos, llegar a la sugerencia de destitución. Pero también, digamos, el problema vamos a tener cuando tengamos unos asambleístas como los que en este caso demostraron y fueron el mal ejemplo de la Asamblea Nacional, que usted tenía que haberles escuchado. Se llenaban el pecho gritando la corrupción, ¿no es cierto?, que estaba por fuera, sobre todo ellos acusando de supuesta corrupción al gobierno anterior, y después terminaron como, digamos, actores involucrados en el reparto de hospitales. Uno está preso, el otro está, digamos, no está en el país, o al menos no se conoce su paradero, y entonces estas cosas también jugaron muy mal a favor del prestigio de la Asamblea, sobre todo con un último elemento, Claudia. Lo que hizo el Ejecutivo fue minar su propia mayoría en la Asamblea y después tener que caer en el reparto de hospitales para poder lograr votos. Y esto, no se olvide, también es parte de las reformas que el mismo presidente Moreno decidió hacer para afectar aún más la gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional, atomizar las fuerzas políticas y con eso obligar sí a conversaciones, pero también le pone al Ejecutivo a veces en el feo papel de querer comprar votos para poder salir con algún proyecto legislativo. Es algo histórico y lamentable que hemos vivido en el país. No existe un gobierno que, podemos decir, nunca y manejó o trató de comprar votos en la Asamblea. Es terrible lo que estamos diciendo, pero es real. Ahora, ¿qué va a pasar en el nuevo? ¿Cómo se va a estructurar la nueva Asamblea Legislativa y cómo van a ser esas elecciones para las dignidades de presidenta, sea vicepresidencia y el Consejo Administrativo de la Legislatura? Solo un paréntesis respecto a su señalamiento anterior. Yo creo que esto es cierto, efectivamente, en el país, ¿no es cierto?, en su historia republicana, pero también cuando se ha logrado tener unas mayorías que le permitían al Ejecutivo funcionar, también fueron duramente criticadas. Recuerden, ¿no es cierto?, en ese momento, cuando, digamos, la Revolución Ciudadana contó con 100 asambleístas. Claro, hay otro tipo de problemas. Yo creo que ahí se le mató el diálogo político, pero me parece que también esto, al menos para el análisis, siempre da, ¿no es cierto?, en el sentido de cuál es el punto intermedio que deberíamos trabajar. Y me parece que el actual claramente no es el punto, porque usted lo que ha logrado es una asamblea más atomizada que cae en lo que estamos criticando. Atomizada, pero lo importante es lo que usted dice, transparentar el diálogo político y que no sea pecado hacer acuerdo político sobre la mesa. Es pecado comprar votos, pero que los acuerdos con el fin superior, que es el país, deben funcionar perfectamente. En esto lo tenemos claro, pero que no exista esta duda si hay manteles o no hay manteles o hay cosas por debajo de la mesa. Y esto es lo que esperamos, Claudia, que se pueda hacer con transparencia para la próxima asamblea que se va a instalar. Recuerde que la asamblea se instala el 14 de mayo y el Ejecutivo se instala el 24 de mayo. ¿Por qué se pensó esto en la propia Constitución? Para que haya el tiempo suficiente y no haya un entrampamiento, si usted quiere, en el ámbito legislativo, que es el que tiene que al final posicionar al presidente electo. Así que esos 10 días sirven para estructurar la asamblea al menos en 2 grandes componentes. Uno, estructurar en su, digamos, cuadro de mando. Usted tiene que elegir un presidente un presidente o presidenta y 2 vicepresidencias, ¿no es cierto? La primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia. Y luego tiene que elegir 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa. Esto es lo primero, diría, el primer estamento que se va a tener que elegir. Y el segundo es la integración de esas 15 comisiones, donde hay 2 cosas importantes. 1, los asambleístas que integran las comisiones, y 2, ya la definición de las presidencias y vicepresidencias al interior de cada una de esas comisiones. Para hacer eso, Claudia, deberíamos tener al menos esos 10 días de separación entre el 14 de mayo y el 24 de mayo. Y la predisposición debería ser la que estamos señalando en este momento. Acuerdos
o más bien dicho, conversaciones que tengan resultados públicos. Y todavía no hay esos acuerdos, no hay esas conversaciones para las dignidades de la Asamblea. Las conversaciones sí, Claudia, yo diría que todas las fuerzas políticas hemos estado conversando entre nosotros. Me parece que usted tiene dos grandes escenarios. El uno es que podamos las fuerzas, porque además también aquí tengamos presente dos fotos en el país que dejaron las elecciones del 2021. La foto presidencial es una foto de connotación política hacia la derecha. La foto de la Asamblea del Legislativo es una connotación política más bien de centro-izquierda. Usted tiene cerca de 90 votos entre UNES, la bancada de UNES, de la Revolución Ciudadana, la segunda que sigue, y esta tiene 49 asambleístas, la que sigue es de Pachacuti con 27 asambleístas, la que sigue es del Partido Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, que si no estoy mal tienen 18 cada una de ellas. Nosotros ahí estamos trabajando y hemos venido diciendo, y lo digo con transparencia también, Claudia, de poder componer una mayoría de centro-izquierda, una mayoría progresista, una mayoría que sume a el Estado plurinacional y a la socialdemocracia, y esto supone juntar a UNES con Pachacuti y con la izquierda democrática. Los otros esfuerzos me parece que están de cara o del lado del Ejecutivo. El Ejecutivo querrá tener también su presencia y su participación en la presidencia de la Asamblea Nacional, y ese es otro tipo de estructuración. Me parece que ahí tendrá usted la bancada creo que son 12 votos, con la bancada social cristiano que hacen 30, y buscarán el apoyo de los independientes, que no son todos homogéneos, digamos, usted tendrá ahí al menos 8 o 9 independientes que podrán apoyar esa pretensión, pero usted se quedará ahí con 38 votos, es decir, va a necesitar mucha más musculatura para poder hacer una mayoría que permita que el Ejecutivo, gobernado por Creo, tenga también la Asamblea Nacional. Así que nosotros tenemos expectativa de que más bien sea lo primero, lo que se consolide, y es cómo la gente votó para la Asamblea. Insisto, 49 votos con UNES, Revolución Ciudadana, 27 con Pachacuti, 18 con la Izquierda Democrática, y nosotros al menos tenemos expectativa de que en esa mayoría pueda estar la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a mirar qué pasa en los próximos días, porque realmente ya queda poco tiempo de cómo se van aglutinando y formando las fuerzas para la presidencia. Queremos agradecer al asambleísta Pavel Muñoz. Recordamos que es asambleísta de la provincia de Pichincha, está en su reelección, inicia su proceso el próximo 14 de mayo. Él ha analizado la situación de la Asamblea, dice que hay muchas deudas pendientes con la ciudadanía y el país. Él habla de una Asamblea que funcionó más de acuerdo al Ejecutivo y no de acuerdo a la voluntad del pueblo que lo eligió. Además, es claro al hablar sobre los procesos que se van dando. Esta semana aparentemente sería el juicio al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, temas que además están reglamentados en la nueva ley orgánica o interna de la Asamblea Nacional. Así es que cosas todas importantes, y todos estaremos pendientes sobre qué ocurre en los próximos días y cómo se proyecta una asamblea que va a arrancar el 14 de mayo con grandes expectativas, y esperamos que su gestión sea valorada y analizada por el pueblo y que sea mejor que la que termine este momento. Nuevamente, gracias, asambleísta Muñoz, por estar con nosotros. Estaremos con ustedes, amigos de Telesucesos y de Enfoques, en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.